Mira, nuestro rol lo hemos expresado desde el Nuevo Perú de manera transparente y pública. Nosotros apoyamos un proceso de cambio, apoyamos al gobierno en la medida que impulse los cambios ofrecidos al pueblo y que juegue limpio. Y en estas conversaciones que tú mencionas que hemos sostenido con el presidente, alguna de ellas de manera institucional como Nuevo Perú, le hemos planteado la necesidad de insistir en 5 cambios urgentes, ¿no? El tema del impulso ¿En las 3 reuniones ha dicho lo mismo? Así es, en fin, digamos, con mayor o menor profundidad en uno u otro tema. Porque han coincidido con momentos críticos del gobierno. Así es, Mónica, pero digamos, nuestro énfasis ha estado en la necesidad de impulsar las reformas imprescindibles, impostergables y que el pueblo demanda. La necesidad de impulsar la segunda reforma agraria, más allá del evento de lanzamiento del 3 de octubre. Lanzamiento, ¿no? Hasta ahora, digamos, en términos amplios, básicamente es la tecnificación, el apoyo y, digamos, el respaldo. Hay que seguir dándole contenido, aterrizando en políticas y en programas con los sectores productivos. Entonces hemos insistido en la necesidad de una segunda reforma agraria, en la necesidad de medidas para recuperar la soberanía sobre nuestro gas y masificarlo, el impulso de la reforma tributaria que se ha debatido aquí en tu programa hace unos momentos, ¿no? La necesidad también de una reforma laboral con y para los trabajadores. ¿Reforma laboral en qué sentido? ¿Flexibilizándola? No, al revés, garantizando. Pero eso no es derechos de los trabajadores. Pero los trabajadores tienen derechos. En este los país, Mónica, formales, porque además estamos hablando del 80% que no tiene ningún derecho y que está sin ninguna posibilidad. Ahí debería apuntar. Por eso, ambas cosas, promoción del empleo, ¿no es cierto?, generar trabajo y al mismo tiempo garantizar un mínimo de derechos en diálogo con los trabajadores. Hemos hablado también de la necesidad de seguir impulsando el proceso de vacunación, pero empezar a discutir las reformas pendientes de fondo, como la unificación del sistema de salud, el empoderamiento económico de las mujeres. También, Mónica, hemos aprovechado estos diálogos para expresar nuestras preocupaciones, nuestras críticas en el ánimo ¿Cuál es la crítica central la que le hace usted al gestión del gobierno mejore? Mira, Mónica, primero creo que es importante señalar que a pesar de errores y dificultades de parte del gobierno, que ahora voy a señalar, a pesar de la permanente campaña de desestabilización por parte de ciertos sectores políticos, se han hecho algunos avances importantes en estas materias. Segunda reforma agraria, la vacunación se triplicó en su velocidad. Sí. Hoy el 71% de la población objetivo está vacunada. Se han cumplido 20 millones de vacunados de 2 dosis. No es poca cosa, ¿no es cierto? Claro. La economía no solamente ha recuperado, sino está superando los niveles de crecimiento económico. Pero hay un problema fundamental en lo que va a pasar el 22, ¿no? A ver, pero digamos, también es importante resaltar aquello en lo que hay oportunidades para el país. El crecimiento económico es un aspecto, se ha reducido el déficit fiscal, se han dado importantes medidas para reactivar la demanda, como el bono Yanapay, como entregar a los pensionistas de la ONP que durante 10, 15 años habían cotizado y no recibían ni un sol, se les ha empezado a entregar, ¿no?, parte de lo que habían ahorrado. En fin, pero ahora vamos a la crítica, porque es importante la crítica no de los opositores, de gente que además, como usted, tiene una alianza con el gobierno en términos claros, tiene, digamos, ministros vinculados a usted cuando ha sido candidata y también con su grupo político y su ideología. Es decir, ¿dónde está la crítica central suya en relación al gobierno del señor Castillo? Ahí quería llegar, pero creo, Mónica, que es importante, estando en diciembre, estando por cerrar el año, hacer un balance integral. Y creo que es importante señalar también las cosas positivas que se han ido avanzando, las oportunidades que se nos presentan como país para no desaprovecharlas, ¿no? Como el tema de la vacunación, el crecimiento económico, la reforma tributaria, que son temas en los cuales, en algunos más lento, en otros más rápido, el gobierno está avanzando. Mientras que del lado de la oposición, Mónica, lo único que escuchamos es vacancia, 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 ¿no es cierto? Una campaña de desestabilización permanente. Ahora, ¿esto significa que el gobierno se tenga que dormir en sus laureles? No, de ninguna manera. Yo hasta ahora estoy esperando una crítica de parte suya. Mucho más proactivo, ¿no es cierto? ¿En qué? Y eficaz en este conjunto de políticas, de grandes cambios que le ha planteado al país. Mejorar muchísimo su comunicación con la gente. Las familias del Perú necesitamos saber cuáles son los objetivos de corto, de mediano, de largo plazo de este gobierno. Algunos, digamos, lo sabemos por las conversaciones que hemos podido tener con el presidente, pero él necesita comunicarlo
No a la prensa, Mónica, la prensa es un instrumento. Es un instrumento hacia la ciudadanía. Así es, él tiene que tener un mensaje claro dirigido al pueblo, a la gente, digamos, a las familias. hay un discurso de plaza por un lado, pero hay otro discurso que tiene que ver con preguntas puntuales sobre escándalos que se han generado en coyuntura, y esas respuestas no las hemos tenido. Usted es política, usted sabe que hay preguntas incómodas que se pueden hacer, pero las respuestas vienen de quien está preparado, o es que el presidente no está preparado para contestar. Mira, Mónica, en las conversaciones que nosotros hemos tenido y en algunas comunicaciones públicas que él ha hecho, él ha dado mensajes claros, ¿no es cierto?, que sin embargo se pierden, ¿no?, en medio de todo el conflicto político, el ruido político, y por eso sí creo que es importante que el presidente mejore su comunicación hacia la ciudadanía, tenga mayor claridad, insisto, ¿no?, en cuanto a expresar los objetivos de corto, mediano y largo plazo de su gobierno, que tenga filtros mucho más rigurosos para escoger, ¿no?, al personal de su gobierno y en particular de Palacio de Gobierno, ¿no?, y que sea inflexible con cualquier indicio de corrupción. Nosotros, Mónica, vamos a apoyar a este gobierno siempre y cuando continúe impulsando los cambios por los que el pueblo votó y siempre y cuando juegue limpio. Nosotros, como Nuevo Perú, no vamos a avalar ninguna corruptela ni ninguna traición al pueblo. ¿Cómo califica usted lo que ha ocurrido tanto en las reuniones clandestinas, porque son clandestinas o estaban fuera de agenda, en Zarratea, como lo ocurrido con su exsecretario personal? Es decir, ¿para usted ha sido sorprendido el presidente o es parte del problema también de no saber claramente cuáles son los marcos establecidos para determinar quién nos va a acompañar en cuestiones de gobierno y quién no? ¿Dónde debemos reunirnos y dónde no? ¿Qué tipo de ministros deben acompañarnos y qué ministros no? Sí, Mónica, por eso nosotros hemos insistido, y lo hago ahora también públicamente, en la necesidad de actuar con mayor transparencia, la necesidad de tener mensajes más claros, filtros más rigurosos. Sin embargo, Mónica, para nosotros como Nuevo Perú, lo más importante son las políticas y las medidas concretas que el gobierno implementa. Y en ese sentido, insisto, creo que es importante señalar que se están impulsando algunos cambios que deberían ser el foco de la discusión. Yo quisiera, Mónica, retroceder. ¿Cuál es ese cambio que debería ser el foco de la discusión? En el tiempo, si me permites, apelando a que estamos en diciembre y es fin de año, ¿no es cierto? Hemos atravesado como país momentos muy difíciles, una grave y profunda crisis que no empezó con este gobierno ni ayer, ¿no es cierto? Para nada. El periodo de gobierno anterior, Mónica, ¿cuántos presidentes tuvimos? 5. Bueno, 3 presidentes y 2 usurpadores, ¿no es cierto? Todos ellos procesados por corrupción. Presidentes, usurpadores, disolución de Congreso, que además eventualmente respaldaron, no respaldaron, en fin, y la inestabilidad tiene que ver con esa secuencia. Crisis, entonces, pero además, Mónica, un crecimiento económico falaz, ¿no es cierto?, a costa de la explotación desmedida de nuestros recursos, de la explotación de los trabajadores, a costa del abandono de la salud y de la educación. Ese es un discurso ideológico. Yo estoy de acuerdo con que hay un problema de desigualdades. Mónica, no es ideológico. Es ideológico. Durante la pandemia murieron ¿cuántos peruanos? Por supuesto. 200,000. ¿Y por qué murieron? El país con la más alta tasa de mortalidad. ¿Y por qué murieron? En el mundo, Mónica. Porque no estábamos preparados para responder. Así es, y porque no solo por la estabilidad. Precarizó, se convirtió la salud y la educación en un negocio. Y la pandemia, a costa de tanto dolor, nos permitió entender a los peruanos que necesitábamos cambiar eso, que la salud, que la educación tenían que ser garantizadas como derechos, que el Estado tenía que jugársela por la salud, por la educación de todo el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, a lo que quiere ir, Mónica, justamente es que eso que nos ha pasado, que nos ha golpeado tan duramente, que nos ha costado tantas vidas, no podemos hacer como si no hubiera ocurrido. No, por supuesto que no. Necesitamos cambios, reformas de fondo, ¿no es cierto? Y eso es lo que debería convocar el debate, la discusión de las distintas fuerzas políticas, cada uno desde su posición planteando cómo cree que debe ser la reforma, si más así, si más asá, pero discutiendo estos temas de fondo. En lugar de eso, lo que tenemos, Mónica, es un gobierno, ¿no es cierto?, que con debilidades y dificultades, pero que ahí al fin y al cabo ha puesto debates importantes sobre la mesa.